Vale, ahora voy a hablar de un tema que no me voy a meter muchísimo porque este ya lo indagaré muchísimo más en otros capítulos, porque además que me parece un tema interesantísimo, que es el tema de la obsesión por ser madres. Entonces, quería hacer una reflexión, que es la que voy a hacer después de explicar primero a qué me refiero con la obsesión, pero bueno, ya ahondaré en este tema, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con obsesión? Vivimos en una sociedad ahora mismo en la cual estamos extremadamente presionadas para ser madres, que de esto también haré capítulos y capítulos, ¿no? De cómo la presión, cómo el género es brutal para que sí o sí acabes siendo madre y que todo el mundo entienda que tienes que ser madre y que la presión venga además desde todos los frentes posibles, ¿no? Tanto en el trabajo o te van a hacer una pregunta en la entrevista, que es ilegal, de si tienes pensado quedarte embarazada, pues porque ya lo dan por hecho, o si a lo mejor es una empresa que dice ser baby friendly, entonces estarán todo el rato en plan de, bueno, es que no sé, porque lo mismo algún día te das de baja, porque claro, lo mismo algún día quieres ser madre, ¿no? Todo el rato como un tema recurrente y asumir que es muy probable que te acabes cogiendo la baja. También será probablemente por parte de tus padres o bueno, tus madres, ¿no? Que es el tema de, bueno, pero es que yo quiero ser abuelo o yo quiero ser abuela, ¿no? O bueno, pues cuando yo sea abuelo, cuando yo sea abuela, o bueno, algún día cuando tú tengas hijos, lo que sea, ¿no? O bueno, esto, de hecho, desde que eres pequeña, es como una frase típica, ¿no? Pero cuando tú seas madre, ya no sé cuántos. O sea, porque todo el mundo asume que efectivamente vas a ser madre. Pero luego también te puede pasar hasta con el vecino de... Yo recuerdo una amiga que me hablaba de unos vecinos que se encontraban en el ascensor y que cuando estaba su pareja no decían nada, pero cuando estaba ella sola siempre le decían en plan de, bueno, ¿qué? ¿Y los niños qué? Porque ya os vemos que ya os estáis haciendo mayores. Disculpe, o sea, entonces la presión viene absolutamente por todas partes, ¿no? Y cuando tienes una cierta edad, todo el mundo asume además que tienes que tener hijos, ¿no? No parece que exista otra opción. Entonces, hay una presión brutal, insisto, sobre esto ya haré vídeos, pero al final, claro, pues esa presión cala. Entonces, ¿a qué me refiero con obsesión? Me refiero que hay muchísimas mujeres que en el momento en el que deciden que quieren ser madres, en algunos casos tendrán muchísimas dificultades y, por ejemplo, cuando son jóvenes pueden ser dificultades a nivel laboral, a nivel de no encontrar la persona ideal, que esto es otro gran temazo, o que no sea el momento, o es que hay muchas cosas que quiero vivir antes de ser madre, o patatas fritas, pero al final son muchas dificultades que hacen que, sabiendo que quieren ser madres o pensando que quieren serlo, no puedan llevar a cabo la decisión. Y entonces les lleva al segundo punto, ¿no? Que era el otro sitio que iba a hablar, que era el de las mujeres que cuando deciden o se dan cuenta o hablan o piensan o reflexionan que quieren ser madres, ya es tarde, muy con pinzas a nivel biológico vamos a hablar, ¿vale? Ahora hablamos mejor de todo esto. Pero que al final, ya sea porque lo has sabido toda la vida o porque no lo habías decidido o incluso en un principio no quisiese ser madre, pero pues como todo en la vida se puede cambiar de opinión, lo que pasa es que ya estará la gente para decir, ¿ves? El resto ha querido cambiar de opinión o ¿ves? El resto ha cambiado de opinión, así que ya te pasará a ti también. Pero bueno, tira, el caso es que efectivamente hay mujeres que pueden cambiar de opinión y más con toda la puta presión que soportan. Entonces, el caso es que es muy frecuente hoy en día que mujeres decidan ser madres, ya sea en la treintena o en la cuarentena incluso, y de repente resulta que no pueden ser madres. Entonces, aquí comienza, y de hecho esto creo que es un tema para el que creo que todo el mundo, y más si le interesa el feminismo, creo que debería escuchar relatos sobre esto. Creo que es un tema impresionante y no sé cómo decirlo, como una falla brutal que tenemos en general toda la sociedad, desde todos los frentes, y concretamente el que me preocupa a mí, que es el feminismo, el poco apoyo, el poco soporte y el poco conocimiento y la poca teorización que se hace sobre este tema, que es el qué ocurre con esas mujeres que quieren ser madres y no pueden serlo, o qué ocurre con esas mujeres que quieren ser madres y sufren abortos espontáneos y entonces tienen un duelo perinatal. ¿Qué ocurre con las mujeres que se dan cuenta de que llevan toda la vida, por ejemplo, hablaba Liona, no me acuerdo cómo se apellida, pero bueno, Liona, que tiene un libro sobre esto, de hecho, que se llama Madre, que es en plan tipo cómic, que habla de todo el tema de la reproducción asistida, de toda la vida tomándome pastillas anticonceptivas cada vez que se nos rompía un condón y resulta que no podía tener hijos igualmente, o sea, que no sabía que podía ser infértil, ¿no? Que nunca me había planteado esta opción. Entonces, qué tocho, ¿no? Y sobre todo
el poco acompañamiento que tienen estas mujeres y la de mujeres que hay a las que les preguntan todos los días que, pero bueno, pero ¿para cuándo vas a traernos niños? O ¿cuándo nos vas a hacer abuelos? O lo que sea, sin saber que a lo mejor están pasando por un proceso horrible para intentar quedarse embarazadas y no lo consiguen, ¿no? O cuánto tiempo pueden llevar intentándolo. Entonces, ¿por qué utilizo la palabra obsesión? Porque hay mujeres que llegan a extremos muy, muy, muy dolorosos, voy a utilizar esa palabra porque me parece la más respetuosa, extremos muy dolorosos para conseguir ser madres finalmente. Además, madres, porque este es otro gran tema, que es el de, porque tienen que ser madres con un tema genético, ¿no? De hecho, hay incluso una expresión que se utiliza que es para cuando los hijos no son tuyos biológicamente, que es el duelo genético, que se utiliza tanto para adopción o acogida como para, pues, diferentes métodos de reproducción asistida, algunos extremadamente misóginos y otros menos. El caso es que no, pues, llegan a extremos extremadamente dolorosos, como puede ser temas de reproducción in vitro, que implican muchísimos pinchazos para hormonarte, notar unas sub y bajas brutales emocionales porque te estás metiendo hormonas a nivel exógeno y ya sabemos que, bueno, pues que es una brutalidad para el cuerpo todo esto, ¿no? Entonces, meterte un montón de hormonas para poder encontrar el momento exacto, que te vean cuántos folículos tienes, lo mismo no es lo suficiente, lo mismo tienes que volver a empezar, tienes que volver a repetir, ese no vale, o que te encuentren un óvulo, que te lo extraigan, que hostias, el tema de la ovodonación y de la estación de óvulos, hostias, las implicaciones que tiene esto para el cuerpo, para luego poder fecundarlo fuera, para ver si alguno es viable o no es viable, toda esa espera, todo eso. Es decir, las mujeres que describen este proceso lo describen con un dolor brutal. Muchas ni siquiera pueden hablar de ello. Muchas han perdido varios fetos, han perdido varios embarazos y tienen un dolor inmenso dentro. Hay muchísimas mujeres que describen, por eso, bueno, que es que me voy por las ramas, ¿no? Pero al final intentaba decir antes que creo que es un tema del que todo el mundo debería leer, reflexionar, pensar. Y hay muchísimos relatos de esto, ¿no? De hecho, hay un podcast, no he escuchado muchos, pero hay algunos, que se llama F de Fertilidad, de Isabel Anthony, es una tía súper guay, y que sí que hay algunos, no hay bastantes del tema de pues, todo esto de in vitro y tal. Y cuando oyes a las mujeres hablar de que cuando ven a una mujer embarazada por la calle sienten odio, que cuando una amiga suya dice que se queda embarazada o cuando gente a su alrededor tiene hijos, sienten un odio tremendo, una envidia que les corroe, que les quema por dentro, que sienten pero ¿por qué yo no me lo merezco? ¿No? Que ¿por qué? ¿No? Y incluso que les lleva a juzgar a otras mujeres de, pues es que esa se lo merece menos, o esa, fíjate, ni siquiera lo estaba buscando y a la primera se quedó embarazada, ¿no? Es decir, y sienten una rabia tremenda, como si fuesen esas mujeres las que se lo estuviesen arrebatando. Entonces, me parece tremendo hasta qué punto puede llegar a causar dolor este tema, hasta qué punto una mujer puede llegar a aceptar una cantidad ingente de tratamientos y que sientan que eso va a merecer la pena. Entonces, bueno, incluso, bueno, pues ya otros extremos como el pasar todos los temas éticos, ¿no? Y entonces acceder a utilizar cosas como la ovodonación, que me parece una horroridad, o todo el tema de la explotación reproductiva, que eso ya me parece el colmo, ¿no? El tema de los vientres de alquiler, ¿no? Es una... Entonces, que hay muchas mujeres que no necesariamente son, no sé, es que no sabría ni cómo denominarlo, es decir, que no son malas personas al uso, ¿no? Como lo que dirías o como te las puedes imaginar, sino que a lo mejor son mujeres totalmente desesperadas, llevando a cabo medidas absolutamente desesperadas que lo único que hacen es explotar y destruir también a otras mujeres a su paso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pueden no ser conscientes o ser conscientes pero no querer ser conscientes de lo que implica todo lo que están haciendo para poder ser madres y realizar esto que al final sí es un tema de obsesión, porque intentaba, ¿no? Reflexionando sobre este tema, me planteaba que no hay ningún otro tema que se me ocurra que nos pudiese llegar a ir tan lejos como este, ¿no? Yo me planteo, por ejemplo, pues yo que sé, una mujer, yo que sé, que quisiese hacer determinada carrera o que quisiese dedicarse a, yo que sé, lo que fuese, y no puede hacerlo por lo que sea, pues por ejemplo, yo que sé, por unas pruebas físicas para ser bombera y no puede serlo, pues probablemente le joda un huevo, o hay, yo que sé, hay personas que se presentan 1000 veces a una oposición y no lo consiguen, entonces eso y conlleva efectivamente muchísima frustración y mucho dolor, y no lo niego, pero
no me imagino a alguien, que lo mismo sí, pero no me imagino, así a priori, o por lo menos no está tan extendido, alguien que se operase, imaginaros, para poder cumplir unas pruebas, yo que sé, imaginaros porque no llegan, porque se pasa de altura y entonces decide que se puede hacer no sé qué operación para reducir la altura. Sería como muy loco, ¿no? Llegar a operarse o llegar a hacerse prácticas, pues eso, brutales para el cuerpo o con muchísimos efectos secundarios solo para poder cumplir un sueño. Entonces, no me lo planteo ni en el entorno laboral, ni yo que sé, en plan, es que yo quiero ir de viaje a no sé dónde, si es que no he podido ir nunca. Bueno, pues es una frustración y te jode un huevo y lo mismo te duele mucho y lo mismo, no lo sé, pero hasta el punto de hacer cosas que para ti fuesen inmorales incluso, ¿no? O que no quisieses darte cuenta de que lo son, o que no quisieses darte cuenta de que te estás haciendo daño a ti misma, pues me da mucho que pensar sobre hasta qué punto puede llegar esto a convertirse en un arma contra una mujer. Un arma de toda la sociedad contra ella, obviamente, ¿no? Pero que al final la que la empuña ese arma es ella misma. Qué jodido el tema del género. Cómo nos hacen ser nuestras propias victimarias en muchos temas, ¿no? Y este es uno de ellos. Entonces, pues esto era el tema del que quería hablar y sobre todo para esta reflexión que es la que viene ahora. Y es, por desgracia, desde muchísimas partes de la sociedad, incluso probablemente las que estéis viendo este vídeo, estéis pensando, ¡buah! Pues es que ¿quién las manda, no? O, pues es que si encima que están explotando a una mujer, pues es que yo encima no voy a sentir pena por ella, ¿no? O no voy a ponerme en su lugar, o no voy a pensar en pobrecita, o no, lo que sea, ¿no? Es decir, es como que conseguimos disociarnos y verlas como muy malas, y como muy crueles, o como alguien deleznable, o como alguien con quien no queremos empatizar. Pero al final, como son mujeres, creo que como feministas sí tenemos que reflexionar sobre esto, sí tenemos que pensar sobre ello y sí tenemos que plantearnos por qué ocurre, qué hay detrás de esas mujeres. Porque esas mujeres, por mucho que en algunos casos puedan llegar a ser victimarias de sí mismas o de otras, están siendo víctimas ellas mismas. Entonces me parece un tema muy importante sobre el que reflexionar, como decía, y a las que apoyar, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo, por ejemplo, no podría apoyar a una mujer que haya explotado reproductivamente a otra. Me costaría muchísimo trabajo decir, por ejemplo, mantener una amistad con una persona que haga esto, con una mujer en este caso, porque un hombre ni de coña. Pero sí me planteo que todas las mujeres que están pasando por este tipo de cosas, lo que menos necesitan o lo que más les puede doler es que centremos como que el problema es de ellas. Pero no te obsesiones, pero no es para tanto, bueno, ¿y qué más da si no tienes hijos? Tal? Porque al final lo único que estamos haciendo es más daño, ¿no? Entonces que quizá esas mujeres lo que necesitan es un acompañamiento, es probablemente terapia, como todo el mundo, pero ellas particularmente por este tema, y estar ahí para ellas, ¿no? Por lo que están pasando y lo que implica, y lo que va a implicar en su cuerpo. Entonces, no sé, que me da pena que las tratemos como si fuesen ellas las que se hacen daño a sí mismas aposta, como si ellas tuviesen esa posibilidad, ¿no? De hacerlo aposta, ¿no? Como si fuesen libres, o como si esa decisión fuese libre. Entonces, bueno, pues quería traer esta reflexión.